Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo trimestre, a un nuevo año, a una nueva lección. El título de la lección de este nuevo trimestre es Discipulado. Así que se imaginan la repercusión y la bendición que va a traer para nuestra iglesia y para cada miembro este tema. Vamos a presentar a nuestros invitados también. En esta ocasión está con nosotros el pastor Emilio Abdala, quien es doctor en teología, él es especialista en el área de misiología y también él escribió algunos libros sobre este tema del discipulado. Bienvenido, pastor Abdala. Gracias. También está con nosotros el pastor Everon Donato, quien es el director de Ministerio Personal y también coordina las acciones discipuladoras de nuestra división sudamericana. Bienvenido, pastor Everon. Hola, pastor. Un gusto estar aquí. Vamos a hacer una oración entonces para dar secuencia a nuestro esbozo. Por favor, pastor Everon. Gracias, Señor, por estarmos aquí y por tenermos la oportunidad de estudiar tu palabra. Esté con nosotros y envía tu Espíritu Santo para nos enseñar en nombre de Jesús. Amén. Amén. 25 años atrás no había internet ni todas las redes sociales que hoy facilitan la comunicación. En aquel tiempo toda la comunicación era por carta o por aquel famoso telegrama, ¿se acuerdan? En ese mismo tiempo, la revista Adventista acostumbraba a publicar algunos nombres de personas que querían conocer otros amigos de otros países. Así fue que un amigo mío conoció una señorita de otro país. Se presentaron por carta, después vinieron muchas otras cartas, pero no había la foto. Era la gran expectativa. Ellos se pusieron de acuerdo para enviar la foto luego después. No estaban tan ansiosos por la foto, entre comillas, ¿no? Lo cierto es que ambos comenzaron a enamorar antes de conocer el retrato o la foto de uno u otro. Parece que se enamoraron realmente porque cuando ellos conocieron la foto, la imagen de ella y de él, no se desanimaron. Entonces, posteriormente decidieron conocerse personalmente y tampoco fue una decepción. Hoy son una linda familia con 2 lindas hijas. Ella finalmente terminó viviendo en el país de él. Un día, todos conocimos a Jesús, tal vez por cartas, por la Biblia que él dejó. Fuimos atraídos por su amor, llegamos a ser sus discípulos y un día veremos a Dios cara a cara para vivir con Él para siempre, en la casa de Él. El foco o el enfoque de la lección de esta semana es entender el principal objetivo del discipulado. En la Biblia podemos encontrar información necesaria para la salvación, pero principalmente encontrar el Salvador del mundo. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la comprensión del tema, la exploración del texto. En esta parte de la exploración del texto, nosotros vamos a definir 2 asuntos fundamentales de la lección de esta semana. En primer lugar, el papel de las Escrituras en el discipulado y también el modelo de Jesús como discipulador. La primera pregunta entonces es bien clara. ¿Cuál es el papel de la Biblia, pastor, en el discipulado? Vamos a dar la pregunta para pastor Emilio Abdala. Para muitos cristãos, a vida é como estar dentro de um avião, quando o piloto diz, nós outros estamos perdidos, pero el vuelo está muy agradable. Entonces, el discipulado, hay la noción del destino final. Nosotros estamos en jornada rumo a la salvación. Y lo mejor pasaje bíblica que define el papel de la importancia de la Biblia está acá en 2 Timoteo, en el capítulo 3, verso 16, nos dice: Toda la Escritura es divinamente inspirada y provechosa para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Sim. Mira, hay una cosa muy importante, que nosotros no somos salvos solamente por creer en la palabra.
pero en creer en el Cristo de que nos dice la palabra. En el caso de Timoteo, desde que él era niño, ele havia sido instruído por sua abuela, Lloyd, sua madre, pero ainda não está em la condição de la salvação. Solo depois que ouviu a palavra predicada, claro, ele escuchó la Biblia, ¿no? Predicada por Pablo, é que entonces ele se tornou uma nova criatura. Então, esse é o papel de la Escritura. Entonces quiere decir que hay un proceso, ¿no?, de discipulado en relación a las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿qué busca realmente un buen discípulo, un discípulo del Señor? ¿Qué busca en la palabra de Dios? Bien, pastor, yo creo que un verdadero discípulo necesita compreender bien las palabras de Cristo en San Lucas capítulo 24, versículo 27. Mira lo que está escrito en la palabra, está escrito de la siguiente manera: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, se puso a explicarles en todas las escrituras lo referente a él. Interesante. Un verdadero discípulo tiene que buscar a Cristo Jesús. Él es el centro de la vida de un discípulo. Él también es el centro, es la razón por que la Biblia fue escrita. Así que esta es la primera cosa. Un verdadero discípulo tiene que buscar la persona de Cristo. Porque es a través de la persona de Cristo que él tendrá un referente para su vida espiritual. Una perspectiva de la vida, ¿no? Sí, un verdadero referente, porque Cristo es el modelo, es el modelo impecable, ¿no? Y la otra cosa que un verdadero discípulo tiene que buscar en la Escritura, porque ella es la base para su crecimiento, es la verdad. Un verdadero discípulo tiene que buscar la verdad. Es como habla el apóstol Juan, ¿no? Conoceréis la verdad vos libertará, ¿no? Traerá libertad. Juan 17:17 dice, ¿no? Santifícalos en tu palabra es verdad, ¿no? É importante a maneira como Jesus usou a palavra para esses discípulos de Emaús. Eles estavam desanimados, perdendo a fé em Jesus como o Messias. Pero em el momento que Jesus abriu a palavra, seus olhos também se abriram. Então, haviam discutido por muito tempo, pero solamente a discussão, a cabeça, a mente, não é suficiente para a transformação. Há a necessidade também do coração, da revelação da palavra de Deus. Quando se diz revelação para o mundo secular, se diz Shakespeare era revelado, inspirado. Esta não é a inspiração que se diz na palavra. A inspiração que se vem do Espírito é a única que tem a capacidade de transformar nossa vida. Entonces no existe discipulado sin Biblia, ¿se puede decir así? Sí, verdad. La palabra de Dios es básica realmente en el discipulado. Ahora, ¿por qué es tan importante que el discípulo conozca realmente las Escrituras? Porque tiene que conocer las Escrituras. Sim, Jesus diz, errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Então, a importância da Escritura, da Bíblia, a palavra em la discipulado, é muito importante porque, primeiro, a palavra de Deus mostra nossa condição. Então, é como espejo. Nós miramos e vimos a nós mesmos. Nosotros mismos, ¿no? Sí. Entonces, ele também apresenta o plano de la salvação, o caminho que o Senhor deseja que nós... Tal vez por eso que mucha gente erra en el camino, se equivoca, escoge mal, elige mal, quiere hacer la voluntad de Dios, pero está tropezándose porque la luz de la verdad no ilumina su camino. Tan importante es que la Biblia pueda guiar nuestro camino. Ahora, en la última parte, la pregunta es entonces, ¿cuál es la estrategia, cuál fue la metodología de Jesús para hacer discípulos, Pastor Ever? Mire, pastor, la metodología de Cristo fue usar las Escrituras Sagradas para enseñar a sus discípulos los valores del reino de Dios. Así que Cristo enseñaba la palabra para sus discípulos, pero enseñaba de una manera relacional. Cristo no era un técnico
como algunos maestros de sus días. Cristo trabajó de una manera personal con cada uno de sus discípulos y enseñó a ellos la palabra de una manera que ellos pudiesen poner en práctica aquello que estaban aprendiendo con la persona de Cristo Jesús. Así que Cristo usó la Biblia, la propia Escritura, para ser la base del crecimiento de sus apóstoles, de sus discípulos. Y esto es muy importante, pastor. Mire, hay un escritor chamado George Barna, que escreveu um livro chamado El Verdadero Crecimiento de um Discípulo, e ele escreveu que, em sua investigação, ele descobriu que de cada 5 cristianos em Norteamérica, menos de uno tem assim intenções claras, metas específicas, que podem ser medidas em relação a seu crescimento cristiano. Sí, ¿Cuánto tiempo va a dedicar en la lectura de la Biblia y cosas así? En la vida secular las personas tienen metas, ¿no? Voy a terminar de estudiar tal fecha, me voy a casar, voy a comprar esto, voy a comprar... Se ponen metas. En la vida espiritual también tiene que haber metas, específicamente para crecer espiritualmente. Y sobre todo esto, voy a ponerme la meta de leer la Biblia todos los días, por ejemplo. Voy a ponerme la meta de por lo menos testificar de Dios una vez por semana. Metas, porque esas son catalizadores para el crecimiento espiritual. Y parece muy, muy importante esto. Ahora, es interesante que la lección de esta semana habla un poco acerca de los milagros. Y dice que la mayor estrategia de Jesús no fue hacer milagros, sino abrir las Escrituras personalmente y explicarle a las personas. Qué lindo, ¿no? El ministerio personal. Porque la Biblia tiene un poder transformador. Y cuando la Biblia es abierta, Él es capaz de tocar los corazones. Así que si queremos ser verdaderos discípulos, tenemos que imitar a Jesús. Jesús usó la palabra para transformar corazones. Nosotros necesitamos usar la palabra para crecer, transformar y tocar corazones, haciendo nuevos discípulos. Exactamente. Uma outra palavra que descreve essa palavra metas são disciplinas. A vida cristiana é feita de disciplinas espirituais. C.S. Lewis, em seu livro que descreve a vida cristiana, menciona uma luta entre o diabo que tinha que desanimar uma pessoa. Pero o ponto aí é os hábitos. Ele sabia que muitas pessoas têm dedicado toda uma vida adquirindo hábitos e quando se tornam cristianos, a dificuldade é erradicar os hábitos. Daí a importância do hábito de estudo da palavra, de la oração, de la prática de solitude. Solitude se diz? Não, de solidão, de contemplação. De actos meditación. De meditación, pero a solas, ¿no? Sí. A solas también con Dios. el testimonio, sí. Porque el testimonio es una disciplina espiritual, no es algo que nosotros hacemos voluntariamente. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Todos aquellos que pretenden ser discípulos de Jesús tienen que estudiar las Escrituras todos los días. Esta es una disciplina fundamental. Una persona que llega a una iglesia, por ejemplo, y está impresionada por la música hermosa, por las predicaciones, la amabilidad, etc. ¿Será esto suficiente para permanecer firme en la fe? ¿Puede todo eso ser el fundamento de su fe? Nosotros sabemos que necesitamos más que eso. Tener un encuentro personal con Dios. La iglesia también tiene un proyecto llamado el Ciclo del Discipulado. Y aquí tengo justamente este símbolo, Ciclo del Discipulado, que es un proyecto para apoyar los nuevos conversos. Una práctica que tu iglesia debe tener. ¿Por qué no organizas en tu iglesia el Ciclo del Discipulado para fortalecer la fe de los nuevos creyentes? ¿No es así, pastor? Sí, verdad, pastor. Ese es un camino, es una ruta de discipulado para que este nuevo discípulo crezca y alcance la madurez en Cristo Jesús. Amén. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. En la creatividad nosotros queremos proponer
tomar una decisión. Ustedes saben que el producto de una lección no es apenas el conocimiento, es una acción específica, práctica, que nos va a ayudar a crecer. Así que en las lecciones de escuela sabática, normalmente en la primera página hay un voto específico que debemos considerar para seguir creciendo. Si en tu lección no existe, por lo menos tú proponte en tu corazón decirle al Señor, por la gracia de Dios, estudiaré mi Biblia y mi lección de escuela sabática todos los días. ¿Qué te parece? ¿Quieres proponerte en el nombre del Señor esto? Esta disciplina sin duda ayudará a crecer tu fe y podrás resistir el tiempo que tengas alguna dificultad mayor, porque Dios quiere que crezcas y seas fuerte y te prepares para vivir con Él para siempre. Vamos a hacer una oración. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, el estudio de tu palabra cada día. Que esta disciplina sea una disciplina que tú coloques en nuestro corazón. Que no pasemos un solo día sin ir a tu santa presencia a través de la palabra de Dios. Bendice cada día el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cartas, pero no había la foto. Era la gran expectativa. Ellos se pusieron de acuerdo para enviar la foto luego después. No estaban tan ansiosos por la foto, entre comillas, ¿no? Lo cierto es que ambos comenzaron a enamorar antes de conocer el retrato o la foto de uno u otro. Parece que se enamoraron realmente porque cuando ellos conocieron la foto, la imagen de ella y de él, no se desanimaron. Entonces, posteriormente decidieron con Visión Sudamericana. Bienvenido, Pastor Evero. Hola, pastor. Un gusto estar aquí. Vamos a hacer una oración entonces para dar secuencia a nuestro esbozo. Por favor, Pastor Evero. Gracias, Señor, por estarmos aquí y por tenermos la oportunidad de estudiar tu palabra. Esté con nosotros y envía tu Espíritu Santo para nos enseñar en nombre de Jesús. Amén. Amén. Para nuestra iglesia y para cada miembro este tema. Vamos a presentar nuestros invitados también. En esta ocasión está con nosotros el pastor Emilio Abdala, quien es doctor en teología, él es especialista en el área de misiología y también él escribió algunos libros sobre este tema del discipulado. Bienvenido, pastor Abdala. Gracias. También está con nosotros el pastor Everon Donato, quien es el director de Ministerio Personal y también coordina las acciones discipuladoras de nuestra diócesis. 25 años atrás no había internet ni todas las redes sociales que hoy facilitan la comunicación. En aquel tiempo toda la comunicación era por carta o por aquel famoso telegrama, ¿se acuerdan? En ese mismo tiempo, la revista Adventista acostumbraba a publicar algunos nombres de personas que querían conocer otros amigos de otros países. Así fue que un amigo mío conoció una señorita de otro país, se presentaron por carta, después vinieron muchas otras cartas. Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo trimestre, a un nuevo año, a una nueva lección. El título de la lección de este nuevo trimestre es Discipulado. Así que se imaginan la repercusión y la bendición que va a traer